Me siento muy honrado. Siempre que enfrento pues como este tipo de escenarios, procuro comenzar con lo mismo. No soy ni un especialista propiamente en la obra de Héctor Escobar Gutiérrez, como lo pueden ser otros académicos o personas que igualmente que yo nos hemos interesado o se han interesado en la obra de Héctor Escobar Gutiérrez. En segundo término, tampoco no fui propiamente discípulo de Héctor. Hay que reconocer que en la ciudad y en el país y en el mundo hay personas que han seguido muy de cerca la obra de Héctor a nivel literario y a nivel del ocultismo. Y yo no soy ni satánico, ni católico, ni masón, ni nada, aunque me he interesado por estos temas, que son temas propiamente, creo que nos representan y son propiamente de la cultura literaria pereirana. Y tercero, pues mi trabajo se deriva de haberme acercado en vida al hombre Héctor Escobar Gutiérrez, pero también a raíz de que hace 2 o 3 años la albacea de Héctor Escobar, María Victoria Ilián, quien fue su compañera y con ellos trabajaron hombro a hombro en los últimos 10 o 15 años, dejando lista la obra de Héctor Escobar, su obra póstuma. María Victoria Ilián me invitó para que participara en la investigación y en proponer un proyecto de publicación sobre la obra aforística de Héctor Escobar Gutiérrez. Entonces, hechas estas salvedades, trataré de lanzarme a nuestro tema con el mayor rigor cientifista, como es mi gusto en estos casos. No quiero hablar solamente, aunque puede ser inevitable, no quiero hablar desde la autobiografía literaria, a pesar de que a nivel personal y emocional uno tiene muchos puntos de contacto con el autor, y aunque conocí a Héctor en vida y después he seguido trabajando pues en su obra y publiqué un libro el cual se reeditó, mi interés es poner a Héctor Escobar Gutiérrez en un nivel científico literario, y no quiero hacer una charla meramente anecdótica. ¿Por qué leer a Héctor Escobar Gutiérrez? Sin duda, esto toca muchos elementos de la autobiografía personal, literaria mía. Porque si uno le invitan a hablar de un autor, evidentemente uno parte de sus puntos de contacto y de su experiencia como lector de dicho autor. Quiero evitarlo en primera medida, o no es mi punto de llegada, porque lo que quiero mostrar es que ¿por qué leer a Héctor Escobar? Vamos a tratar de mostrar por qué debe ser leído a un nivel lúdico, como un autor que creo se debe conocer de nuestra región. Segundo, creo que puede haber una perspectiva escolar. ¿Por qué leer a Héctor Escobar y por qué un estudiante de bachillerato debe leer a Héctor Escobar? En tercer término, ¿por qué leer a Héctor Escobar en un nivel mucho más académico? Y ahí es donde quiero plantear también que Héctor Escobar es un autor que ya merece ser leído en clave crítica. Entonces voy a partir de esa cercanía con el autor, un poco autobiográfica, para tratar de llegar a ese aspecto mucho más limpio, objetivo y científico que debe ser el estudio crítico de Héctor Escobar Gutiérrez. Escuchábamos un soneto al principio de la charla, que es el soneto 29 del audiolibro de los mitos y otros poemas. Es un libro que sigue inédito, pero que él leyó y se grabó gracias a la iniciativa de Robinson Marín y César Valencia Solanilla, quienes editaron este audiolibro. Ahí escuchábamos un poema, el poema 29, que una de sus estrofas dice:
¿Para quién en verdad es que se escribe? Me parece muy bella esa estrofa y ese verso porque uno no podría creer que Héctor Escobar, como cualquier otro escritor, no pensara en sus lectores. Sin duda, en este verso, Escobar nos permite pensar que como cualquier poeta y como cualquier escritor, el escritor piensa en su lector. ¿Para quién en verdad es que se escribe? Dice después, si todos los libros, hasta los grandes libros como la Biblia, son efímeros. Yo me pregunto un poco, Héctor Escobar, planteándose en esta estrofa, ¿para quién en verdad es que se escribe? No creo que fuera un autor vanidoso, en el sentido en que fuera consciente siempre de su lector o de qué efecto producir en su lector. Pero de todas maneras, Héctor sí estaba en ese templo goético del barrio Providencia, que fue su casa, su búnker, su guarida, su templo, su sitio ritual, pues también fue su espacio para la obra. ¿Cómo no preguntarse cuando un poeta está sumido, enclaustrado en el espacio de la obra, como lo estuvo 60 años en la misma casa donde fundó su templo goético, donde se autoproclamó Papa Negro, donde se hizo la segunda misa negra en América? Pues la pregunta es más que lícita. Entonces se me ocurría comenzar con esa estrofa y con esos versos, porque sí nos permite en verdad tener como una pregunta natural, la pregunta de que se hace el poeta por el lector. Repito, ¿para quién en verdad es que se escribe? Entonces, como les decía, quiero hacer este recorrido de plantear por qué leer a Héctor Escobar Gutiérrez desde una dimensión escolar hasta una dimensión crítica. ¿Cómo hablar de ello con un poeta herético? ¿Por qué proponer que un poeta herético en vida, y cuya obra y palabras siguen siendo heréticas en muchos aspectos, heréticas desde el punto de vista ideológico, filosófico y religioso, hasta heréticas literariamente? Pues tratemos de pensar que un canon y un panorama literario nunca está completo si no se tiene el repertorio de autores, sin importar su ideología. Durante mucho tiempo Héctor Escobar en vida luchó contra el estigma, un estigma que él mismo se labró, porque sin duda él, como los poetas nadaístas o como Luis Fernando Mejía o como muchos poetas en las décadas de los 50 y 60, ser poeta era ir contra la cultura y era necesariamente ser herético desde algún punto de vista, desde el punto de vista literario, el punto de vista ético, socioético, político y religioso. ¿Cierto? Pues los nadaístas quemaban la María y otros libros, o Gonzalo Arango pisoteaba hostias, y así todos los autores se enfrentaban de una u otra manera al establecimiento, y Héctor Escobar lo hacía pues de otra manera. Todo lo que estoy diciendo en este momento no va para el lector o la persona que ya conoce a Héctor Escobar, sino también para las personas que no lo conocen. Y como tampoco podemos devolvernos y retrotraernos a repetir todas las anécdotas que quizás nos darían certeza de cómo fue esto, pues podemos remitir a muchos libros. El libro de la estética de la herejía, publicado por la Universidad Tecnológica de Pereira, de Orfaquelita González, que Héctor lo conoció en vida, ella entrevistó a Héctor. La crónica de Juan Miguel Álvarez en la revista El Malpensante, el esqueleto del diablo.
muchas crónicas publicadas en el periódico La Tarde. O sea, hay mucha bibliografía que al que no conozca a Héctor Escobar le puede dar una idea de a qué me estoy refiriendo en este primer momento. Héctor Escobar como un hereje que aparece en los años 50 y en los 60 y en los 70 ya está convertido en un profeta. Un profeta en el sentido de ese poeta que descolla y va más allá de su alquimia literaria, cuyos mensajes empiezan a tener eco, a movilizar a lectores y que aunados a una serie de soporte filosófico o teológico u ocultista, podemos decir que estamos hablando de un profeta. ¿Cómo decir entonces que este profeta herético debe ser leído? Pues porque el centro de la vida de Héctor no está en sus anécdotas, en si él consumía ácidos o marihuana, o si invocaba al diablo, o si hacía misas satánicas, orgías y bacanales. Todo esto no es más que parte del anecdotario, muchas veces verosímil, muchas veces inflado, pero que no es más que un producto o algo que acompaña al quehacer del escritor. ¿Quién es ese escritor en los 60s y en los 70s que se estaba destacando como poeta y que se está formando como ocultista, pero que a su vez hace mucho ruido como mago y como satánico? Es un escritor que en ese templo, en ese espacio de la obra, en el barrio Providencia, mediante la alquimia de la palabra, está creando una obra que en principio se hace a base de sonetos, de prosas muy al estilo de Baudelaire, como esos pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire, pero que no son nada nuevo, son irreverentes y heréticos en nuestro contexto, pero que no son nada nuevo para el mundo literario, que en el siglo XX Fernando Pessoa o Aleister Crowley en Portugal y en Inglaterra ya han consolidado una obra parecida, una mezcla de alquimia de la palabra con ideologías ocultistas. Héctor no era el primero en el país ni el primero en Sudamérica, pero quizás sí era el único en su momento en el que se estaba consolidando una obra de este tipo, a mi juicio completamente original. No del todo nueva, porque pues ya han existido en el panorama literario mundial pues un Lovecraft, Poe. He ahí como un primer trampolín. Entonces este Héctor Escobar, que en los años 60 y 70 empieza a consolidar una obra, podemos considerarlo como un momento dentro de la evolución de la literatura ocultista que se da de un modo único e inesperado en la cultura colombiana y en la cultura pereirana, pero que tiene muchos, digamos, correlatos. En Cartagena tenemos a Germán Espinosa, el novelista que también fue mago y ocultista. Entonces Héctor Escobar no es el único, y yo diría que la invitación en esta primera parte es a entenderlo como un representante del ocultismo mundial que nace en Pereira y surge. Un poeta sui generis que lo enmarco en esta tradición, que tiene un templo, espacio de la obra, pero que yo fui docente 18 años y siempre me preguntaba qué hacer con la obra de Héctor Escobar. Entonces, donde propongo la primera, digamos, metáfora que podemos hacer es la metáfora del trampolín. Está bien, digamos que Héctor Escobar no nos interesa ni como ocultista, ni como mago, ni como demonólogo, ni como satanista, pero ¿cómo podemos entonces empezar a leer en clave de poeta de la tradición hispánica? ¿Qué tal si consideramos a Héctor Escobar como el trampolín que
poniendo al margen su ocultismo, su culto a Satán, su alquimia, su culto al adversario, su formulación de un satanismo muy propio. ¿Qué tal si lo ponemos solamente como un representante de la poesía hispánica, que está influenciado por los grandes poetas españoles, Quevedo, Góngora, Garcilaso, que fue un gran lector? Entonces, ¿qué tal si nos ponemos en el lugar? No sé si aquí hay algún docente o una docente, o quien ha sido docente, puede percibir lo que propongo a continuación. Propongamos a Héctor Escobar como una lectura escolar. Si le presentamos a Héctor Escobar al estudiante de séptimo grado, o de décimo grado, o de octavo grado, como un sonetista, quien en esa labor mágica de la alquimia de la palabra, en ese espacio de la obra que fue su templo goético de Pereira, fue un poeta supremamente preocupado por forjar un estilo. Y yo creo que ahora vamos a hablar un poco de Héctor Escobar en clave de estilista. Entonces, si como docentes, yo hice el ejercicio, hacemos una selección de cualquiera de sus hasta ahora 9 libros publicados, si cogemos sus sonetos de la antología inicial, sus poemas de antología inicial, o sus sonetos del libro de los 4 elementos, o sus baladas, o sus prosas, y las trabajamos en el contexto de la literatura española o de la poesía colombiana, y así como ponemos a los estudiantes a leer los poemas de Silva, Julio Flores, José Eustacio Rivera, Eduardo Camacho, León de Grave, Barba Jacob, e incluimos en el canon a Héctor Escobar, no solamente habremos cumplido con la primera misión de un docente, y es familiarizar a sus estudiantes de bachillerato con un autor de pertinencia histórica y geográfica y cultural próxima, sino que tendremos a un autor que nos permite hacer un salto, un trampolín. Y si en literatura española, para llegar a hablar de Quevedo y de Góngora, ¿por qué no partimos de los sonetos de Héctor Escobar? Que en lo que fue la composición se comportó siempre como un culteranista, como un poeta del siglo XVII, que sacrificaba todo por la perfección de un endecasílabo, y de construir un soneto, y de forjar un cuarteto y un terceto, y de abrigarla y amarrar la rima, tal como hubiera actuado un Cervantes, un Quevedo, un Góngora 4 siglos atrás. Nos encontraremos después que es de mucha utilidad, una vez tenemos a Héctor Escobar en el ambiente escolar, podemos tener una materia encantadora para los estudiantes, porque el estudiante se empezará a encontrar que en los sonetos no solamente encuentran una ferviente y elaboradísima noción del amor, y que esa noción de Héctor él la está hallando en los poetas clásicos más importantes de nuestra tradición, sino que podremos enganchar a nuestros estudiantes en una búsqueda. Y si el estudiante descubre ese soneto satánico, o si el estudiante empieza a darse cuenta que los sonetos de Héctor Escobar están llenos de simbologías, y miren que no estamos necesariamente iniciando o incitando a la oscuridad a un estudiante. Lo que quiero decir es que es completamente plausible que por la misma búsqueda y la inquietud escolar un estudiante se dé cuenta, si el docente lo lleva bien, a qué poeta es el que tiene al frente. Un poeta entroncado en la tradición hispanoamericana de la poesía, no necesariamente arcaísta, porque también lo que uno le puede demostrar a los estudiantes es que
el soneto no es algo que se hizo siglos atrás, aunque hoy no es propiamente uno de los soportes o formatos del poeta actual. Sin embargo, todos nuestros poetas contemporáneos han hecho sonetos. También podemos entonces llevar al estudiante que el estudiante se vaya de un soneto u otro, pase a lo satánico, pase a lo erótico, a lo profundamente erótico, muchas veces elegante, muchas veces pérfido y morboso, que todo ello hay en los sonetos de Héctor. Y de allí no solamente tengamos a un lector cumplido, ese chico de 10º o de grado 11 que le hizo la tarea al profesor con Héctor Escobar y que lo conoció, y quizás yo como profesor de español o de filosofía puedo inventarme una pregunta ICFES y usar a Héctor para plantear también cuestionarios estandarizados. Pero ¿qué tal si de ahí nos sale un lector de Poe o de Lovecraft o de Cioran? Entonces, en el contexto escolar, ¿por qué leer a Héctor Escobar? Porque tenemos un trampolín ideal para entroncar nuestra tradición local y regional mediante un poeta inmenso con una tradición universal, y yo pues la pinto así de fácil. No sé si en la práctica cualquier docente se arriesgue a hacerlo, si su coordinador o rector o rectora le deja imponer una lectura de estas, pero podría hacerse. Decíamos que Héctor publicó en vida, él vio 7 libros publicados, 8 libros. Y ahorita, el martes próximo, se lanza el 9º libro editado de Héctor Escobar, el primero que va a salir de manera póstuma. Se lanza el martes. Me parece, pues los invito a que asistan al lanzamiento de este libro, que es el libro que se llama Baladas en clave antigua, editado por el profesor Alfredo Abad, filósofo de la Universidad Tecnológica, quien, de la mano de la profesora Liliana Herrera, filósofa fallecida la semana pasada, a quien a propósito yo pensaba dedicar esta lectura, esta charla de hoy, a la memoria de Liliana Herrera, que fue quizás la primera académica, ella y Julián Serna, fueron quizás los primeros académicos en interesarse por Héctor Escobar Gutiérrez. Liliana fue una profesora que se interesó mucho y habló mucho y visitó mucho a Héctor en vida, a su memoria este momento y esta charla, porque Liliana entendió desde la academia, desde el punto de vista filosófico e ideológico, todo lo que había detrás de Héctor Escobar Gutiérrez. Héctor dejó alrededor de 42 libros inéditos. Él se pasó los últimos 10 o 15 años de su vida con su compañera literaria y de faenas y de vida, María Victoria Elián, quien es la albacea de la obra. Se pasó los últimos 10, 15 años cuadrando la obra. Este libro que se presenta el martes, el libro de las baladas en clave antiguo, es su 9º libro y todavía nos quedan 40 libros por editar. Estamos hablando de un Pessoa, estamos hablando de un autor que deja un baúl. Y relacionando esto con lo que decía al principio, un autor que se dedicó más por escribir que por publicar, que se dedicó más por profetizar, en el sentido amplio de la palabra profecía y profeta que manejaba al principio, que se dedicó a enseñar más que a publicar. Él publica su primer libro en el 83, cuando ya llevaba más de 30 años, digamos, moviéndose literariamente, y queda una obra. Esa obra está por descubrirse. Esa obra está no solo por leerse y por revisarse, sino por estudiarse críticamente. Entonces, este poeta que le podemos mostrar a los estudiantes
a nivel escolar, como les decía. Entonces, traigámoslo ahora al contexto de la educación superior. ¿Cómo puede ser aprovechado Héctor Escobar Gutiérrez desde la academia en la formación universitaria? Entonces ya hablamos de por qué leer a Héctor Escobar en el colegio. Porque un profesor, un coordinador debe decir, hay que leer a este autor. Viene agosto, vienen las fiestas de la cosecha, viene el aniversario de Pereira. ¿Por qué un coordinador, un profesor de lengua castellana debe meter en su canon, en su pensum, autores pereiranos como los de los que vamos a hablar hoy? Héctor Escobar, Eduardo López, Luis Fernando Mejía o los que se habló ayer. Llega una persona con interés en formarse literariamente y luego eventualmente formarse como profesor de literatura, empieza a estudiar una licenciatura en educación, en literatura, en comunicación, en lengua castellana. ¿Y por qué he insistido yo en otros contextos y como editor y como profesor que Héctor Escobar debe ser leído? Evidentemente, una de las misiones del profesor de literatura es mostrar un panorama lo suficientemente amplio. Obviamente, competir con un autor clásico, ¿cierto? Llega un estudiante a su sexto, séptimo semestre a querer escoger su trabajo de grado. Yo lo he dicho en varios escenarios de esta siguiente manera: todos quieren hacer una tesis sobre el Bartleby o sobre Dostoyevsky o sobre Proust. Todo el mundo quiere hacer una tesis sobre los grandes clásicos de la literatura. Muy pocos profesores y muy pocos graduandos se le miden a un autor local. Encontramos ahí muchas dificultades. El primer hecho, y es que los libros de los autores locales escasean. En este caso, como en el caso, por ejemplo, de Luis Fernando Mejía, pasaron casi 30 años hasta que se volvió a sacar una edición de la poesía de Luis Fernando Mejía el año pasado, que la hizo Clepsidra Editores. Llevábamos casi 10 años sin un libro de Héctor Escobar, hasta que sale ahorita este martes el libro de las baladas. Eduardo López, también pasaron muchos años hasta que su obra pudo haber sido de nuevo publicada. Y ni qué decir con los autores de los que se hablaba ayer, que estuvieron sin publicarse o desconocidos durante decenas de años. Entonces, el autor, el docente, yo he insistido mucho, se lo he dicho así a personas como a William Marín, a Rigoberto Gil, lo hemos hablado con muchas personas. El primer deber de un tutor o de un asesor o de un coordinador académico de una carrera de literatura debe ser, o de los grupos de investigación que estén funcionando en su momento, es de plantear la posibilidad de una lectura y un trabajo, una revisión académica hasta ahora sobre los autores que nos ocupan. Solo así entonces vendrán nuevos intereses por reeditarse. Digamos que finalmente el autor se le mide, el graduando, el tesista, el chico que va a hacer su trabajo de grado se le mide a un autor regional o local. ¿Qué puede pasar entonces en este contexto con Héctor Escobar? ¿Por qué leer a Héctor Escobar? Sin duda, tenemos 40 libros inéditos, 9 libros publicados, un séquito de seguidores, será redundante, un séquito de seguidores regionales, unos lectores nacionales y unos lectores internacionales, porque en el trabajo de Héctor como Goeta, como mago, que quizás tuvo un alcance internacional mucho más rápido que su obra. Vamos exportando los libros y los libros van saliendo con el tiempo y van saliendo del país. Resulta que los libros de Héctor llegaron a unas manos increíbles. Músicos de metal extremo
de Holanda, de Noruega, de Finlandia, Estados Unidos, músicos del Perú, músicos de Brasil, magos de Bogotá, ocultistas, lectores del tarot, alquimistas, cabalistas. Llevan leyendo a Héctor Escobar hace más de 20 años y nuestros chicos de colegio o de universidad ni siquiera lo conocen. Pero desde el punto de vista de Héctor como mago y como alquimista, Héctor está muy lejos hace mucho rato. Por ese mismo interés que despertó el perfil ocultista de Héctor, Héctor empezó a despertar un montón de inquietudes sobre las cuales, a partir de las cuales se empezaron a hacer varias entrevistas. A Héctor lo entrevistaron durante los últimos 30 años, fue entrevistado de varios medios de Europa, de Estados Unidos, mucha prensa nacional se ocupó de Héctor durante muchos años. Nada más en los últimos 4 años se han hecho 4 productos documentales. Hay un documental que está en obra de Juliana Grajales, que ha hecho muchos productos para Telecafé y para la Universidad Javeriana. Se acaba de publicar hace poco un documental de la Universidad Andina. Hace un par de años, 3 años, nuestro director Diego Espinosa hizo El Espanto. Hace no más un año, nuestra productora Laura Gómez hizo un documental experimental donde también hay un trabajo con la poesía y la voz de Héctor. Hay una chica en la Javeriana, Laura, haciendo un documental. Entonces uno dice, hay una serie de lectores de la alquimia, hay una serie de lectores, de algo que me parece muy interesante. Conocemos el Héctor de los 8 o 9 libros publicados, conocemos el Héctor Escobar que conocimos en vida, charlando con él, en las cafeterías, en los eventos, el Héctor que conocimos generacionalmente, con el que muchos hablamos. Y ese Héctor que nosotros conocimos es mucho más, ha sido mucho más investigado y trabajado por fuera, y si a ese nivel de divulgación ha llegado su obra mágica, su obra goética, su obra alquímica, su obra literaria no. El estudio crítico de la obra de Héctor está virgen. Hay 3 o 4 textos y tesis, el que les decía ahora, la obra de Orfaquelita Vanegas, que lleva unas entrevistas muy interesantes. En el libro pues que yo publiqué en la reedición, también sacamos una entrevista que se le hizo a Héctor, que la publicó Orlando Villanueva, que fue encargada por el Vaticano. El Vaticano, muy preocupado por qué era eso de ese satanismo de este individuo de Pereira, manda a un periodista que haga esta entrevista a Héctor Escobar. Además sabemos que en vida Héctor Escobar se codeaba con Castrillón, con Baltasar y con todos los teólogos de la región, y conferenciaba con ellos. Entonces lo que quiero decir es que si tenemos todas estas dimensiones del Héctor ocultista, del Héctor de monólogo, que causaban tanto escozor y generaron tanta bibliografía, su obra literaria críticamente está virgen. Entonces ahí es donde invitamos al lector universitario y al docente universitario a que en los contextos de los semilleros de investigación, en los contextos de plantear una cátedra o cuando se plantea el contenido de una asignatura de literatura regional o local o pereirana, pues Héctor debe estar, digamos, ya incluido como una materia, debería ser incluido como una materia no forzosa, pero sí pertinente en el sentido en que lo estamos planteando con los demás autores de hoy. ¿Qué puede hacer un tesista o un estudioso de Héctor Escobar? Pues plantear lo que hemos hablado. Ahora, el sector audiovisual y cinematográfico me parece que ya está redundando e insistiendo sobre lo mismo, que cómo se hizo el Héctor satanista, cómo se hizo el Héctor contra el establecimiento, ese Héctor Escobar que casi que fue sindicado
de ser el que ordenaba los asesinatos de niños. O sea, ya sobre ese aspecto periodístico que Héctor generó tanto ruido a nivel nacional e internacional, está muy trabajado, pero más no el análisis semiótico, sociocrítico, un análisis hermenéutico bien macho, un trabajo profundamente sólido desde el criticismo. Podría hacer que en el contexto académico universitario, leyendo a Héctor Escobar, se pudiera revisar el enfoque, sacar a Héctor del aura y del espectro satánico en el que todavía se encuentra, porque los audiovisuales se han ocupado más que todo en explotar ese aspecto un poco morboso y sensacionalista de Héctor, y plantear a Héctor Escobar Gutiérrez en el panorama crítico literario nacional. Ahí es donde debería estudiarse a Héctor, a leerse a Héctor dentro de la tradición ocultista universal, Héctor frente a Lovecraft, Héctor frente a Poe, Héctor frente a Pessoa, Héctor frente a Baudelaire, Héctor frente a Nicolás Gómez Dávila, Héctor frente a Cioran, que no solamente fueron Héctor frente a Borges, que no solamente fueron sus permanentes lecturas y objeto de estudio, sino que él terminó dialogando críticamente con todos estos autores. Por ejemplo, en el libro de aforismos, que sigue inédito, del cual yo fui responsable pues de esa investigación y de esa transcripción, me encontré con un Héctor Escobar, no el poeta sonetista que todos conocemos o escuchamos o vemos en YouTube, no el baladista que vamos a leer en esta nueva edición que nos trae Alfredo Abad y Casa de Asterión y María Victoria Ilián, que nos presentan el próximo martes, sino que yo me encontré ahí a un Héctor ensayista, un Héctor crítico, que en esas prosas y en esos aforismos dialoga con la tradición universal, desde sus propios enfrentamientos ideológicos con Julián Cerda, que es nuestro otro aforista en Pereira y además ocultista, pero también está el diálogo de Cioran, y yo me imagino, la verdad, también esos aforismos de Cioran surgiendo, esos aforismos de Héctor Escobar sobre Cioran, surgiendo también de numerosas charlas sobre Cioran con Liliana Herrera. Los aforismos de Héctor Escobar sobre Borges, que también me imagino que su lectura de Borges debe haber salido de muchas charlas y de bohemia de él con Julián Serna y otros contertulios durante tantas noches. Entonces, en este segundo estadio que estamos hablando de Héctor Escobar, ese es el Héctor Escobar que se debe empezar a leer, o es la invitación que yo quiero hacer, es a leer a Héctor Escobar en clave crítica, donde ya no es esa lectura o esa aventura escolar que les decía, podemos aprovechar, un profesor de colegio puede aprovechar esa aventura con Héctor Escobar para saltar a un montón de temas del pensum escolar, pero también enamorar a los chicos de la poesía erótica, de la poesía morbosa, de la poesía amorosa hispanoamericana. Y a este nivel la responsabilidad ya es que el docente y la universidad plantee unos contextos para que los autores pereiranos sean leídos críticamente, y es que además pues este ejercicio que estamos haciendo obedece a una iniciativa de la Secretaría de Cultura, que ha sido la que se ha ocupado en los últimos años en editar a los autores inéditos, clásicos y contemporáneos de nuestra región, y esta charla surge como eso, pero donde también entonces la academia tiene una gran responsabilidad. Yo a veces me pregunto cómo es que la Universidad Andina o la UTP o la Libre no se le tiran en plancha a una obra de un autor como Héctor Escobar o como Eduardo López, y deberían sacar unas ediciones absolutamente académicas, críticas y rigurosas. Entonces, mientras no lo hagan, no podemos hacer todavía este nivel de lectura crítico, que es el que estoy llamando la atención. Mientras
no haya alguien que se ocupe no de sacar librito por librito, sino de coger el canon de la obra, como han hecho las universidades como EAFIT, como la Nacional o la de Antioquia o la Bolivariana, coger la obra de un León de Grave, de un Fernando González, de un Baldomero Sanincano. Entonces, la academia está llamada a hacer eso, a hacer que sus profesores, mediante las iniciativas curriculares y semilleros de investigación, y los directores de las carreras, provoquen la lectura crítica de nuestros autores. Y ya para terminar, yo creo que ya podemos ir cerrando y ya pues empezamos un poquito tarde, pero tenemos una programación. ¿Qué hora es, Mauro? Bueno. En filosofía se habla de algo muy interesante que eran las lecciones ocultas de Platón. En la reedición de mi libro Pacto con el Diablo les decía que ahí sacamos una entrevista que le hizo el Vaticano a Héctor Escobar Gutiérrez. Hay otras entrevistas muy interesantes en el libro de Orfaquelita, que les decía, La estética de la herejía. Está la famosa entrevista que salió en la revista El Malpensante, hecha por el escritor y periodista Juan Miguel Álvarez. Hay unas entrevistas supremamente valiosas que hizo nuestro gran periodista César Augusto López Arias, profesor inmolado de la Universidad Libre y quien fue editor y periodista del periódico La Tarde. Están las entrevistas que le hizo Pilar Castaño, que le hizo Pacheco, no, ¿cuál fue el otro que entrevistó? Juan Guillermo Ríos, muchos periodistas. O sea, Héctor Escobar, es increíble la cantidad de entrevistas y, como decíamos ahora, el interés que él despertaba como persona y que por contraposición nos deja ver el vacío que hay en el conocimiento verdadero de la obra literaria de él. Pero hay un aspecto de Héctor que se vislumbra en esas entrevistas. Es el aspecto del Héctor, digamos, maestro, pero a la manera de las enseñanzas ocultas de Platón. Muchos, durante los últimos 200 años, muchos filósofos se dedicaron a desentrañar mediante el archivo y mediante las fuentes, buscando sobre todo en Aristóteles y en otros filósofos, qué es lo que Platón había enseñado que ni Aristóteles ni otros discípulos, que es lo que Sócrates y Platón habían enseñado que ningún discípulo sabía a ciencia cierta. Y de ahí se habla de las doctrinas secretas de Platón. Quiero utilizar este símil para hablar de las doctrinas secretas de Héctor Escobar. Tenemos una idea muy clara y muy exotérica, ya, muy vulgar y popular, del Héctor Escobar, que podemos conocer a través de las entrevistas, las que acabo de mencionar, de sus libros, de lo que el anecdotario y el chisme y la historia regional y local también nos puede contar de qué y quién era Héctor, el Héctor que hablábamos, desde el famoso Héctor con sus primeros rituales escandalosos en Providencia hasta el último Héctor, sino que Héctor dejó unas enseñanzas muy interesantes que solo conocen o que realmente conocen. Por eso yo advertía que yo no soy ni satánico, ni masón, ni católico, ni nada, y siempre he tratado de hablar de la obra de Héctor desde una perspectiva muy objetiva y con esa aspiración cientifista que les digo y academicista, de que Héctor sea leído de esa manera. Pero resulta que Héctor tiene muchas aristas. El Héctor cabalista no lo conocemos y no sabemos él qué enseñó sobre la cábala a un chico de Bogotá, pereirano, que es quien ha trabajado el tema de la cábala. Todos sabemos aquí en Pereira, por chisme y todo, que Héctor vivía del tarot y él vivía de leer las cartas. Y hasta un tiempo lo leía para el periódico La Tarde, y que salía el tarot en la tarde, y él leía el tarot a los amigos
y a los enemigos y al que necesitara que le leyeran el tarot. Pero no sabemos él qué enseñanza dejó del tarot, de cómo se lee el tarot, o cómo se lee, o cómo se arma el esqueleto, que es el gran, digamos, monumento dentro de todos los objetos mágicos que tiene el satanismo pereirano hoy en día, bajo custodia de los discípulos de Héctor. Nadie sabe qué le enseñó a sus discípulos. Todos conocemos a los discípulos, son personas públicas de nuestra ciudad, pero nadie conoce las enseñanzas de Héctor. Esto me parece que lo hace un personaje aún más maravilloso. No estamos leyendo entonces solamente a ese poeta que vivió de la época de mi papá o de mi abuelito, o el que mi profesor me dice que debo leer, o el que mi tesista o mi director de grado me dice que debo leer, sino que estamos leyendo, cuando vamos a Héctor Escobar, a sus poemas de la Chambrana, que están en la antología de la Chambrana, a lo que se va a publicar próximamente, a lo que ha salido, a lo que podemos consultar en los libros de las bibliotecas. Estamos leyendo a un monumento del ocultismo, estamos leyendo a un individuo del que nunca sabremos del todo, que hay un hálito todavía de magia. Entonces, es decir, ¿cómo no leer a un autor? Cierto, de los autores conocemos toda su bibliografía, pero ¿cómo no va a ser mágico leer a un autor del que no sabemos ni la mitad? Que la mitad es misterio y la otra mitad es mito. Que lo que su obra dice ya es un mundo, pero que lo que está por descubrirse a través de una lectura escolar o crítica, o por que al yo interesarme no solamente en su obra, sino que después de yo leer su obra quedo lo suficientemente hambriento como para seguir con esa persona, entonces tenemos toda una lectura por delante. Porque si algo que hace encantador a autores que todavía no acabamos de descubrir, por ejemplo como Pessoa, y es que no solamente sabemos que todavía hay una decena o veintena de libros por editarse, hay un baúl detrás, sino que hay un elemento místico y hay un elemento oculto que solamente con la persistencia de la lectura podremos ir descubriendo. O sea que la invitación es como que con Héctor Escobar tenemos además un mito por descubrir. No es un poeta que se agota en su biografía o en su bibliografía conocida, sino que aquel que empiece a trasegar por las páginas de Héctor y por esa figura y a ver los documentales sobre él, tendrá no solamente un autor, sino un misterio. Y además que ese misterio es finalmente el punto de llegada y el punto de partida de Héctor Escobar, que como mago fue un alquimista de la escritura. Eso es lo único que explica por qué él solamente se dedicó a escribir y no a publicar, y por qué ocuparse en su obra más que en una vida social o más que en una vida como vedette del ámbito literario, le llevó toda la energía, porque en la concepción de una estrofa y de un endecasílabo, o en la perfección temática de una balada o de un poema, donde él se estaba jugando toda una codificación, el que podamos decir, con eso termino, el que podamos decir como el poema que escuchamos al principio, para quien en verdad es que se escribe, o sea, el que podamos decir que un lector se haya puesto a la altura como de este tamaño de obra creativa, creadora, pues tendremos lectores para rato. Esa es pues mi invitación. Si alguien quiere comentar algo al respecto, bienvenidos. Muchísimas gracias por haber venido.